Hoy vamos a ver la diferencia entre participios uno y 2 en alemán, es decir, el Partizip Präsens o Partizip eins y el Partizip zwei o Partizip Perfekt cuando son usados como adjetivos. La diferencia entre ambos, en este caso específico, cómo saber si la terminación de la palabra tiene que ser una u otra. Ya van a entender qué estoy diciendo. Son los dos tipos que son usados como adjetivo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir el dinosaurio volador, por ejemplo, ese volador es un adjetivo, va a ser usado como, así como en el inglés se usa también en el alemán, el volador, dinosaurio, el dinosaurio viene después de la palabra volador, ¿no? El dinosaurio volador, este adjetivo del dinosaurio, ¿cómo es que usa? ¿Cómo saber si al momento de decirlo en alemán si es el participio uno o 2? Ahí ya vamos a ver y van a entender mejor lo que estoy diciendo. En general, el participio uno es este infinitivo con una D al final. Se forma a partir de los verbos. Por ejemplo, acá está el verbo en el infinitivo sangrar, caminar o marchar, cantar, y el participio se forma con la D al final acá, que va a ser blutend, laufend, singend, que sería justamente blutend, sería lo equivalente a sangrante, a sangría, porque es el participio, ¿no? O sea, pensamos como en el participio. En español sería el participio 2, que sería, por ejemplo, cuando uno dice he dormido, ese ido, ese ado al final del verbo sería lo equivalente al participio 2, ¿no? Y cuando uno dice soy estudiante, soy comerciante o esa terminación ante y ente sería lo equivalente al participio uno en español o el participio uno del alemán, que ya no existe en español. Si bien sí existía en el latín que originó a esas palabras en español, actualmente la consideramos directamente adjetivos. Y justamente eso sería la diferencia en alemán, que estos aún son considerados participios y son usados como adjetivos. Entonces, sangrante sería como la herida sangrante. En español, ese sangrante es solamente un adjetivo y esa palabra sangrante no es considerada un verbo en el participio, ¿no? Es solo simplemente el adjetivo. El laufend, ¿no? Que sería como marchar, caminar, entonces sería como el continuo en curso, por ejemplo, el trabajo en curso va a ser como laufende Arbeit. Y así es como uno va entendiendo que se va a servir como un adjetivo. Pero vamos a ver que está también el otro participio. Y ahí la cuestión es cómo saber si es el trabajo en ese sentido continuo, de en curso, o si va a ser con el otro participio. Y eso es la regla que vamos a ver hoy. Singen sería como cantando, cantante, que justamente sería también, a ver, un ejemplo. Yo le hablé a la chica cantante, algo así, como para imaginar que es el adjetivo, o sea, estaba cantando mientras le hablé. Y enseguida, ahora el Partizip 2, el siguiente, ¿no? El Partizip Perfect, que es el que ya vimos en la construcción del Perfect, del pasado compuesto del alemán, que lo hemos visto en otros videos y que es algo que se suele ver en nivel 1, así a 1, a 2. Y esto que estoy explicando se suele dejar mucho más para el nivel B2, lo que me parece medio absurdo o exagerado dejar para tan después algo que facilita mucho después al momento de hablar las cosas, de decir bien. No me parece que sea algo secundario de aprender, como considerando que hasta el B1 equivale a lo que sabe hablar una persona que se reciba de la secundaria, ¿no? Considerando esto como que una persona que se recibió en la escuela, la primaria por lo menos, ya sabe utilizarlo. No es algo que debería tardar tanto en enseñar en alemán en general. Pero bueno, por eso les traigo acá y tienen disponible el contenido, lo pueden estudiar y aprender a su manera. Este participio 2 es formado con el guía al principio y la T al final en los que son regulares, en los que son irregulares, lo hemos visto en otros videos.
puede que termine en el final, puede que no tenga la guía al principio, y si el verbo es separable también va a tener sus diferencias en relación a la construcción, pero básicamente sería eso, que tiene la guía al comienzo y la T al final. Entonces, para estos mismos verbos que hemos visto, el Partizip 2 va a quedar geblutet, gelaufen, gesungen, es decir, va a tener ese ge al comienzo, la T al final. Este gelaufen es irregular y va a seguir teniendo la EN al final, y el gesungen es irregular hacia el extremo de que cambia justamente el singen a sungen. Es un cambio grande, sigue teniendo la G y la N al final, que ya es de irregular, pero además tiene un cambio en la raíz. El geblutet en este caso sería como sangró, ¿no? El sangrado, como la herida sangrada. Antes habíamos visto la herida sangrante y acá sería la herida sangrada. Y cuando lo vimos con el perfect sería como sangró, el sentido de había sangrado, ¿no? Algo que pasó en el pasado. Gelaufen, caminó, o ist gelaufen, había caminado. Entonces, si queremos decir, en vez de decir la persona caminante o el trabajo continuo, como habíamos visto, lo que ya está caminado, el trabajo que ya está caminado y que lo vamos a retomar por alguna razón que se volvió y que ya no estaba en continuo, ya no estaba en curso, ahí vamos a usar el gelaufen en vez de laufend. Y por fin, gesungen sería también cantó o había cantado, que sería, en vez de decir a la chica cantante, en el sentido de que está cantando en este momento, sino que le voy a hablar a la chica cantante, pero en el sentido de que cantó anteriormente al momento en que le estoy hablando y no en el mismo momento. Como van a ver, estas explicaciones y ejemplos que estoy dando van justamente a encajar con lo que es los significados y uso que tienen estas palabras, ¿no? El participio presente, este que está acá, va a ser usado como adjetivo y expresa simultaneidad o una acción incompleta. Es decir, como habíamos visto, el proyecto que estaba en curso, el trabajo que estaba en curso, en movimiento, había una simultaneidad y por eso es que usábamos el Partizip 1. O la chica que estaba cantando en el momento en que le hablamos, es por eso que usamos el Partizip 1 y no el 2, y el 2 justamente va a ser de algo que ya está completo. La simultaneidad significa que dos acciones paralelas se realizan al mismo tiempo, ¿no? Solo como aclaración. Una de las acciones es subordinada y forma el participio presente, y mientras que la otra sería justamente la oración, el predicado de la oración, que sería el verbo que estamos diciendo. Es decir, si estoy hablando con la chica cantante, estoy enfocando la idea, lo principal, en hablarle, y el verbo cantar pasa a ser como subordinado en la jerarquía, y aunque sean dos actividades en simultáneo, que ella está cantando y si yo le estoy hablando, el cantante, como pasa a la posición de adjetivo, es eso lo que pasa a ser como subordinado en función y pasa a ser un adjetivo y deja de ser lo que define la estructura de la oración o la conjugación del verbo y demás. Entonces acá tenemos un ejemplo. El perro se tumba delante de su casita y gruñe. Son dos verbos, ¿no? Tumbarse y gruñir. Entonces en alemán quedaría der Hund liegt vor seiner Hundehütte und knurrt. Pero si transformamos el gruñir en un adjetivo acá, para que se encaje en español sería en gerundio, como para decir que está gruñendo y yace, ¿no? Y se tumba. El perro yace gruñendo frente a su casita. Y acá sería der Hund liegt knurrend, y ahí va a ser con la D al final del verbo knurren, va a ser knurrend vor seiner Hundhütte, adelante de su casa, de su casita, frente a su casita. Acá es como el verbo liegen sigue igual como verbo principal, y el verbo que era acá, que estaba conjugado también como knurrt, pasa a ser un adjetivo del perro, ¿no? Der knurrende Hund liegt vor seiner Hundhütte. Y acá knurrend
Podría venir tanto antes acá como acá. Si viene antes, va a tener la declinación de adjetivo, ¿no? Como der knurrende Hund. Y el siguiente, otro ejemplo más. La ama de casa está cocinando sopa y hablando por teléfono al mismo tiempo. Die Hausfrau kocht Suppe und telefoniert dabei. Y si queremos decir que la ama de casa, como la que habla el teléfono, el hablar al teléfono sería como el adjetivo, está cocinando la sopa es lo principal. Die telefonierende Hausfrau kocht Suppe. Y acá justamente está eso, la declinación del adjetivo bien señalada acá. Die telefonierende Hausfrau kocht Suppe. Y justamente cocinar la sopa es el verbo principal acá, sería la estructura principal. Ahora, para el Partizip 2, como adjetivo va a ser para expresar una acción pasiva, un resultado de algo completado, ¿no? Que ambas acciones no ocurren en simultáneo. Ya ahora una terminó y la otra, cuando pasa la otra, por ejemplo, era el trabajo que ya estaba completo, que ya había sido empezado y ahora estaba siendo retomado, pero no es que estaba en continuo, estaba en curso cuando fue. Es usado en la pasiva, que también es otro contenido que pronto vamos a ver, porque la pasiva también son dos tipos de pasiva que hay, y es bien interesante entenderlo, porque en español lo vemos de otra manera, lo vemos como algo ya completado también y lo pasamos a ver como un adjetivo. Se ve que en español muchas de las estructuras que antes, que en latín y que en alemán siguen siendo consideradas un estado como relacionado al verbo, por más que esté completado y ahí se relaciona evidentemente con el verbo, en español se ve ya como un adjetivo, es decir, como si la cosa ya adquirió esa característica como inherente suya. Van a ver cuando explique passive en otro vídeo, van a entender a qué quiero decir eso, como que tome como suyo la característica. Pero más o menos sería eso, ¿no? Cuando pensamos en la chica cantante, en este contexto estamos pensando como es un estado en que ella se encuentra, el hecho de que está cantando en ese momento es lo que le hace, lo que le da la característica de cantante, mientras que en español, cuando pensamos en cantante, estamos imaginando como eso es lo que define a esa persona, es algo como no pensamos cantante como algo que ella lo está haciendo y por eso es un adjetivo, sino como siendo parte de lo que es la esencia de esa persona de quien hablamos. Bien, acá un ejemplo: Der Dieb fand den Schmuck nicht, der Schmuck wurde versteckt. Entonces, el ladrón no encontró las joyas y las joyas estaban escondidas. Entonces, en vez de decir que las joyas habían sido escondidas en otro momento o estaban escondidas, vamos a decir que el ladrón no encontró las joyas escondidas. Es decir, la característica de estar escondidas ya va a ser como un adjetivo de las joyas. Der Dieb fand den versteckten Schmuck nicht. Y acá de vuelta esa terminación en es la declinación del adjetivo, ¿no? De versteckt va a pasar a ser versteckten. El ladrón no encontró las joyas escondidas. Otro ejemplo más: Herr Klatsch hat sich ein Auto gekauft. Entonces Herr Klatsch, el señor Klatsch compró un auto y sein neues Auto ist aber gebraucht. Sin embargo, su auto nuevo es usado. Bueno, sin embargo, equivaldría a ese aber acá, ¿no? Como él compró un auto y el auto ya era usado cuando lo compró, es decir, es algo anterior a haberlo comprado. Herr Klatsch hat sich ein gebrauchtes, y esa terminación también es el del adjetivo, Auto gekauft. El señor Klatsch compró un auto usado. Como usado es anterior y acá uno ni siquiera piensa en ese usado como viniendo del verbo usar, ¿no? En español justamente es esa idea de que el auto sea usado ya es una calidad del auto. Lo ves de esa manera.
Y justamente es eso, o sea, usar como adjetivo estos verbos, el participio. Acá también, como yo he usado algo y el auto usado es la misma palabra justamente, pero lo percibimos de manera distinta, no lo observamos como el participio, o sea, no lo pensamos así al momento de hablar. Pero acá, cuando vamos a pensar en alemán, porque no estamos acostumbrados y queremos decir el auto usado, para saber si es participio uno o 2, conviene pensar si es una acción pasiva o si es algo que ya se ha completado al momento de que se diga. Entonces, ¿cómo saber la diferencia, cuál usar? Justamente eso que decía, que es la simultaneidad o una acción incompleta, se utiliza el participio 1 y la acción pasiva o algo completado se utiliza el 2. Pero veamos un par de ejercicios para fijar el conocimiento, ¿bien? Acá, el primero. Kinder, die schlafen, sind niños que duermen, son. Y acá, la actividad de dormir es algo que están haciendo en el momento en simultáneo o es algo que hizo antes de ese momento en que están hablando. Acá justamente va a ser, uy, sin querer apreté para aparecer dos. A ver, entonces acá, ¿cuál va a ser? Va a ser schlafende, porque es en simultáneo. Los niños que duermen sind schlafende Kinder y no geschlafene Kinder. ¿No? Pensando en el participio 2. Y bueno, la letra C sería una variación simplemente para completar las opciones, no es el verbo schlafen no queda schliefen, entonces es solo para confundir si es un verbo irregular o no, porque además uno tiene que saber cómo es el Partizip 2 para saber reconocerlo. Der von dir, bla bla bla, Brief. La carta que escribiste, es decir, la carta escrita, ¿no? La carta que uno ya escribió en otro momento y ya está escrita, ist ein schreibender Brief, ein geschriebener Brief o ein geschreibter Brief. ¿Qué les parece? Acá también entra la cuestión del verbo schreiben, escribir, y acá, si sabemos que es algo que ocurrió anteriormente, va a ser el Partizip 2, ¿no? El segundo. Entonces, ¿va a ser la B o la C? ¿Cómo es el Perfect? ¿Cómo es el Partizip 2 cuando lo pensamos en el Perfect? De algo que ya habíamos visto anteriormente. Como ich habe geschrieben, geschrieben. Entonces va a ser geschriebener Brief. Porque acá va a ser la letra B. Justamente tiene esa declinación porque carta es masculino. Y por fin, dos ejercicios más, el 3 y el 4. Die nicht, bla, 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 Rechnung. La cuenta no pagada, ¿no? Porque tiene acá ese no. La cuenta fue no pagada anteriormente a ese momento en que estamos hablando, ¿no? No es que no está siendo pagada como siendo en ese momento en simultáneo al momento en que estamos hablando de la cuenta. Ya fue anteriormente, no la pagaron. La acción es anterior, entonces va a ser Partizip 2. Y acá tenemos bezahlende Rechnung, ahí sería el Partizip 1, y acá bezielte o bezahlte. ¿Cómo es el Partizip 2 del verbo bezahlen? Ich habe die Rechnung bezahlt. Entonces va a ser bezahlte con E al final porque Rechnung es femenino. Dinosaurier, die fliegen können, sind los dinosaurios que pueden volar son, y ahí ellos pueden volar, es todo el tiempo en que están existiendo, pueden volar. Es en simultáneo, va a ser Partizip 1, ahí es el verbo en infinitivo con la D al final y la declinación, ¿no? Fliegende Dinosaurier. La letra A. Espero que les haya servido. Esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Si tienen alguna duda, mándenme y vamos hablando. Tienen mi mail ahí en la descripción del canal por si quieren mandar un texto, si quieren practicar eso escribiendo un texto largo contando con muchos adjetivos todo algún tema.
son bienvenidos, los leo, los traigo acá, caso haya cosas para corregir, en fin, les doy un feedback. Nos vemos en el próximo video.